¿Qué tal amigos? Hoy vamos a aprender a hacer los gestos de esta laptop que, como pueden observar, es diferente a las demás porque no tienen el clic izquierdo y el clic derecho. Vamos a aprender a utilizar. Muy bien amigos, aquí tenemos el touchpad o el panel táctil. Para poderlo activar simplemente vamos a seleccionar la tecla Windows y la tecla F6. Mire que se activa de una vez, y para desactivarlo o activarlo volvemos a hacer lo mismo, Windows y la tecla F6. Si le damos un solo clic, cerramos ventanas o abrimos programas. Damos doble clic rápidamente en el centro y podemos arrastrar las ventanas, lo mismo que los accesos directos. Vamos a darle doble clic rápidamente y miren que lo selecciona y lo podemos arrastrar. Volvemos a repetir el ejercicio, aquí está, solamente con doble clic en el centro rápidamente. Si seleccionamos los tres dedos y giramos hacia la derecha, nos salen todas las ventanas que nosotros tenemos abiertas con los tres dedos y seleccionamos la ventana que queremos abrir. Si queremos desplazarnos por la página web, con los dos dedos en el centro, arrastramos hacia arriba o hacia abajo. Y si queremos hacer zoom, dejamos el índice derecho en el touchpad y estiramos con el dedo anular. O también hacemos una especie de pellizco. Este otro gesto con los tres dedos hacia arriba nos abre todo lo que tenemos en el escritorio. Recuerden que con los tres dedos hacia la derecha nos muestra todas las ventanas que tenemos abiertas. Y para volver a hacer el zoom, vamos a dejar el índice en el touchpad y con el anular vamos a ampliar o disminuir. Dando doble clic con los dos dedos, podemos sacar las opciones que simula el clic derecho. Aquí podemos ver todas las opciones. También para sacar las opciones en las páginas, vamos a dar doble clic con los dos dedos juntos en el centro. Para nosotros hacer el zoom, vamos a hacer como una especie de pellizco, abrimos y cerramos cada vez que nosotros queremos hacer zoom en las páginas o en la pantalla. Recuerden que con los tres dedos juntos nos podemos desplazar por las diferentes pestañas o ventanas que hemos abierto. Y con doble clic abrimos los programas y con un clic los cerramos. Muy bien, de esta forma aprendemos a utilizar el touchpad de este Asus. Les voy a dejar acá arriba el enlace del video donde van a aprender a hacerle el mantenimiento correctivo para que su computador quede mucho más veloz. Recuerden que les habló Marcelo Garzón, que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.